bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva emisión de nuestro programa mensual que desde el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología nos hemos dado a la tarea de estar transmitiendo a través de Zoom. Estoy muy complacida por tenerles a ustedes aquí, a la invitada Marta González, y pues le dejo la palabra a nuestras queridas conductoras, Alma Aldana. Muchas gracias, Alma. Claudia Hernández, muchísimas gracias. Es un gran esfuerzo el que se está haciendo en conjunto, y esto no habla más que de nuestro interés y amor a la profesión, al colegio. Muchas gracias, mis queridas y queridos colegas. Adelante, por favor, compañeras. Pues muchas gracias, buenas noches. Nos da muchísimo gusto, como siempre, Alma Aldana y Claudia Hernández aquí en contacto con ustedes. Y pues hoy tenemos una invitadaza, Marta Elvira González Hernández. Ella nos viene a presentar un tema hermoso que se llama La diferencia en la sexualidad. Ella es profesora de educación primaria, licenciada en educación especial en el área de discapacidad intelectual, especialista en sexología educativa y maestra en discapacidad y sexualidad. Trabajó en educación primaria y en educación especial en las unidades de USAER. Y socia fundadora de GEISAD, que ha hecho muchísimas cosas por la diversidad, por la discapacidad. Ha diseñado y desarrollado innumerables talleres para la atención a personas con diversas discapacidades, familias, profesiones y de diversas áreas. Yo diría, todos tenemos una discapacidad a fuerzas, ¿no? Y bueno, quien se dedica a esto, para mí merece muchísimo respeto porque es un trabajo muy interesante, muy fuerte. Bienvenida, Marta, bienvenida de parte del colegio y con nuestra presidenta Norma, doctor Francisco Delfín, Elena, que está ahí apoyándonos siempre, y bienvenidos a todos y a todas los que están aquí. Que bueno, se va a grabar y esto lo haremos llegar a muchos lugares y a los grupos que trabajan con discapacidad. Gracias, Marta, por estar aquí. No, pues al contrario, gracias a ustedes por la invitación, gracias por el reconocimiento a su trabajo, Alma, Claudia. A pesar de lo que estamos viviendo ahorita, pues estamos en estas nuevas modalidades, ¿verdad? Que a algunas nos cuesta un poco más de trabajo, pero pues aquí estamos. Y pues sí, en el momento en que ustedes me invitaron, definitivamente pensé, es hablar de discapacidad. ¿Por qué? Porque es una población que está olvidada, invisible, y no se diga en el área de la sexualidad. Vamos a contextualizarnos un poco en cuanto al término, para poder entender más esta parte de la discapacidad. Y vamos a ver que es un concepto que ha cambiado con el tiempo. Ha cambiado porque fue un concepto de asistencia, fue de un concepto médico, fue un concepto educativo. Vemos que en 1980 la Organización Mundial de la Salud, para entender este concepto, propuso la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalía. Y todavía así como que manejando esos términos como antes se manejaban, de invisibilidad, de idiotez, pues es por eso la necesidad de transformar este concepto. En el 2001, para continuar con este manejo del concepto, está la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, en donde nos propone un término, como ahí se los presento, un término que es más amplio, que engloba estas deficiencias que se presentan en la persona, estas limitaciones para tener una actividad, una realización de tareas y esta restricción a la participación.
este enfoque hace que se refiera a una interacción entre el individuo y su contexto. O sea, nos hace ver que ya no es la persona únicamente, enfatiza el hecho de que todos los factores, sean sociales, sean actitudinales, sean físicos, sean arquitectónicos, crean esta discapacidad. Entonces, como vemos, ya no cae todo el peso en que la persona es la discapacitada, porque así hasta se les maneja con ese término, ¿no? Los discapacitados. Entonces ya es reconocer que son personas con discapacidad, reconocer que son personas con ceguera, personas con parálisis, es reconocer ante todo a la persona. Bien, la siguiente. Marta, me parece que no se estaba viendo tu presentación, pero ya ahora nos está haciendo favor Max de compartirla. Sí. Y muy probablemente ya la puedas ver. Si le pones ocupar pantalla ahí abajo, sí, donde está como la copita, Max. Abajo. Al volumen, exacto. Y ándale. Ahí está. Ahora sí podemos ver esto que nos dices. ¿Esta es la que quieres? ¿Qué es la discapacidad? Bueno, que ya vimos que englobaba esta interacción entre la persona y todo su contexto. La siguiente. Era un término muy valorativo antes y despectivo. Y despectivo, exactamente, ¿no? Y no se diga, sí, y todavía seguimos manejando las capacidades diferentes y no hay como persona con discapacidad especificando con discapacidad o con ceguera o con sordera, pero siempre reconociendo que primero es la persona. Bien, dentro de estos enfoques y qué era lo que englobaba para consolidar este término es el término de deficiencia y que se refiere a los problemas en la función o en estas alteraciones físicas, sensoriales llamémonos ceguera, sordera, intelectuales, que aquí es donde en lo intelectual era donde más despectivo se manejaba, ¿no? Con imbecilidad, con idiotez, pero ya esto es lo que ha venido cambiando. Las limitaciones a la actividad nos referimos a esa dificultad de ejecutar estas actividades y estas tareas. Una persona, como lo estoy ejemplificando en ese video que aparte es muy, muy tierno, muy bonito y nos enseña cómo manejar la discapacidad con los chicos, con los niños en específico, lo vemos como es en silla de ruedas y que no va a tener una limitación para todas sus actividades. No va a correr, no va a caminar, no va a participar en muchas actividades. Y estas restricciones a la participación, pues son todos los problemas que se involucran en cualquiera de las áreas. Y como lo decía, lo maneja la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. ¿Sí? Marta, últimamente se ha escuchado mucho el término diversidad funcional, haciendo alusión a las personas con discapacidad. Sí. No sé si tú has escuchado el término y cómo pudiéramos diferenciar o qué similitudes hay. Sí. En cuanto a la diversidad funcional, pues es que la discapacidad aquí sí la tenemos que manejar en el grado del daño, podríamos decir, ¿no? Manejamos situaciones de una discapacidad leve, una discapacidad más severa, una discapacidad media, en cualquiera de estas, ¿no? Puede ser una ceguera, donde puede ser un débil visual, donde puede ser un ciego así totalmente ciego, una sordera pura que le dicen o una hipoacusia. Entonces, esto es lo que le va a dar su funcionalidad y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Este término como que manejar a la discapacidad desde este punto de vista como más social, más amplio, es
es colocarlo en un lenguaje un poco más universal y más incluyente. ¿Sí? Por eso insisto, es esta interacción entre el sujeto y todo su contexto. Y eso le va a dar la diversidad de la funcionalidad. Excelente. La que sigue. Y la población en nuestro país y en... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, a mí me sorprendió muchísimo esto de ver los números. Yo no sé si influyó la pandemia. Tendríamos que hacer un análisis como más específico para rescatar estos números, pero sí, vamos a hacer como en algunos puntos como un comparativo del censo que maneja INEGI del 2010 al 2020 y vamos a ver que los números se elevaron impactantemente. Aquí como lo presento, el 16.5% de la población en México son personas que presentan discapacidad y esto lo dieron a conocer el 30 de enero de este año, del 2021, cuando en el 2010 era de un 5.4. Estamos hablando que casi que se triplicó en 3 años. 2010, 5.4, 2020, 16.5. ¿Sí? Entonces, son casi 21 millones de personas con discapacidad, con una limitación en la actividad cotidiana o con una condición mental. Son las 3 variantes usadas por el INEGI en el conteo. Aquí es donde ya cuando, creo que todavía no sale así las especificaciones, pero lo que yo estaba comentando y revisando es que posiblemente una persona presente varias discapacidades y entonces es cuando pues la manejan en 3 rubros, ¿no? Y que pudiera ser que por eso se elevaron las cantidades, pero pues ya sería como realizar más específicamente los números. Hay un aumento en la población del 43.5% con limitación para ver, que es la discapacidad visual. 43.5%. En el 2010 fue el 25%. Estamos hablando que casi se duplicó, casi. Al igual que en la población en general, es más numerosa la cantidad de mujeres con discapacidad que la de los hombres. Entonces, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver cómo se mueven los porcentajes. Y aquí es donde exactamente en las mujeres hay un 53% con discapacidad y los hombres hay un 47% con discapacidad. Por lo que hace a la distribución por edad, las personas mayores de 60 años con el 49.9%, las de 30 a 59 años con un 28.8%, 18 a 29 años un 9.8%, menores de 17 años un 9.1%. Que esto es lo contrario de lo que ocurre con la población sin discapacidad, en donde el grupo de edad más grande se ubica en la franja de los 30 a los 59 años. ¿Y eso qué quiere decir? Que la población va a ir envejeciendo, pero también va a ir aumentando la tasa de discapacidad. Entonces, como vemos, pues no es un problema así que es un gran problema, porque aquí tendríamos que ver también si es una situación que se ha vuelto invisible, que tiene muchas limitaciones. Pues imagínense, conforme vayan pasando los años más, va a ir en aumento esta tasa de discapacidad. La siguiente. No. Ya nos pasamos, Max. Una anterior. De esta, la siguiente, a ver. Es una grafiquita. Esa exactamente. A ver si se logra ver bien. Y aquí estamos viendo cómo lo divide INEGI y los porcentajes, que el 47.6
por ciento es para las personas que tienen algún problema para caminar, para subir. El 43.5% son para las personas con algún problema visual, aún usando lentes. El 21.9% es para las personas con problema de escucha. El 18.9% es para las personas con algún problema de bañarse, de vestirse, de correr. ¿Qué es lo que decimos? Estas limitaciones para hacer una actividad o una tarea. El 18.6% para recordar o concentrarse, que aquí es como engloban esta discapacidad un poco mental, de enfermedades mentales, y del 15.3% de hablar y comunicarse. Aquí hubo una queja por parte de la comunidad de personas con sordera, en el que decían que no se valía que pusieran ese símbolo, de hecho aquí dice que se debe de cambiar, porque ellos no tienen, dicen, al manejar una lengua de señas, ellos no tienen ningún problema de comunicación. Ellos, su problema es de escucha. Entonces, pues veamos estas diferencias como para clasificar, pero bueno, finalmente sí hay también un reporte, ¿verdad? La que sigue. Bien, ahora vamos a ver esta parte de la discapacidad. Ya vimos las cantidades. Ahora la discapacidad cuando entra a las familias, cuando se presenta, cuando hay un suceso de adquirir una discapacidad, en el que pues debemos de recordar que todos estamos expuestos a adquirir una discapacidad. Por un accidente, por alguna enfermedad, por alguna situación, estamos expuestos. Entonces, el impacto de enfrentarnos a la discapacidad es como cualquier situación de pérdida, porque pareciera que es una pérdida de la salud, ¿verdad? Una discapacidad, porque pues ya nos va a limitar a hacer estas actividades, a tener una participación social. Y entonces, pues el impacto es fuerte, hay un duelo, hay todo un proceso de negación, de aceptación, ahora sí que como cualquier duelo de cualquier pérdida, ¿no? Como padres, los padres nos comparten pues que las expectativas cambian cuando hay una situación en alguno de los hijos, porque ya no es lo mismo, porque se afecta, porque también hay un desconocimiento a la discapacidad por parte de la familia, que no está enterado ni de lo que es, ni por qué. Empieza a haber culpa entre los padres, por qué sucedió, por qué, quién fue de mi parte. Pues toda esa situación se altera, hay un desequilibrio en toda la familia. A veces hay el abandono por alguno de los miembros, por alguna de la pareja, hay un desequilibrio entre los hermanos. ¿Por qué? Porque hay pues lo prefieres más a él, porque es el pequeño, porque tiene la discapacidad. Los hijos pues se van olvidando. ¿Por qué? Porque toda la atención se vuelca más hacia la persona cuando la discapacidad es por nacimiento, ¿verdad? El asistir a terapias, el estarlo llevando constantemente a toda esta rehabilitación física, rehabilitación del lenguaje, rehabilitación de comunicación, rehabilitación motriz, o sea, todo se vuelca y todo es el centro de atención de la persona cuando pues por nacimiento que presenta la discapacidad, que es muy diferente cuando esa discapacidad ya es adquirida y en el que debemos de tomar en cuenta la edad en la que se presenta la discapacidad. Si es un adolescente, si es una persona ya, es un adulto, y que también estas situaciones a veces de abandono por parte de la familia, por parte de la pareja, por parte de los hijos, también se presentan. Entonces, aquí es donde debemos de crear estas redes de apoyo para toda la familia, para la persona que está viviendo una discapacidad. La información es importante en los dos casos. A veces aquí yo he tenido la experiencia de trabajar mucho con padres y me han compartido que la postura del médico, que a veces es muy determinante porque es la primera persona que tiene contacto con los padres, y sí, la manera de darles a conocer la noticia
o las expectativas que se presentan para el hijo con discapacidad a veces son devastadoras, ¿no? Entonces, yo creo que esto es también muy importante, es como una sensibilización a la parte médica, también de conocer, de involucrarse con esos aspectos de discapacidad. En las personas que adquiere, más si es varón, la preocupación, pues ahora sí que más importante es esta parte de las erecciones en el hombre, en el que si se me va a tener erecciones, si voy a poder penetrar, si, o sea, es todo un trabajo. Con la mujer, bueno, pues también esta sensación de que ya no soy atractivo. Son situaciones emocionales que debemos de rescatar, de darle la importancia para que así el trabajo con la persona, con las familias, pues sea muy, muy fructífero, ¿no? La que sigue. Gracias, Martín. ¿Cómo la gente puede informarse? ¿A dónde acudir? Y no sé, antes se decía, "Ay, es un castigo, ¿no? Que nos dieron". Sí, exactamente. Bueno, aquí, mi presentación aquí, la puse, hay mucha información, pues a veces pensamos que sí hay mucha información, pero cómo llega a las personas con discapacidad, cómo llega a las personas, a la familia, esta información, exactamente lo que dices, para poder ayudar, para poder, pues ahora sí que crear equipo y poder atender a la persona que tiene que presenta esta condición. Pues a veces para las personas con discapacidad la información pues no es la más adecuada, no es la más verdadera, se quedan con muchas dudas, con mucha confusión. Y una de las cosas que sucede en la familia, cuando esta parte de discapacidades de nacimiento, es que el área que menos se trabaja es el área sexual. Yo te iba a preguntar cómo se vive la persona en el área del vínculo, del afecto y en el área sexual. Es la que menos, porque aquí ahorita lo que va a importar es todas las demás terapias para poder atender y poder hacer que la persona, que en este caso los niños, pues vayan sorteando esto para poder tener una mejor interacción con ese medio de lo que hablábamos, ¿verdad? Ahorita vamos a ir aclarando. La que sigue. Sí. Bien, aquí pues presento las discapacidades y ya en específico con esta área de la sexología. ¿Cómo trabajo, cómo comparto toda esta información de esos cuerpos que nosotros tenemos, de toda esa funcionalidad de esos cuerpos, de todo eso, ¿no? Y pongo primero esta parte del niño con la oreja, que son personas con sordera, a donde se pierde mucha información. Nosotros el 80% de nuestra información entra por la vista y por el oído. Imagínense cuando un sentido se pierde, ¿qué porcentaje te estaríamos hablando de la información? Se pierde muchísima información. La información que se les proporciona, y más en el área sexual específicamente, debe de ser muy concreta. O sea, con ellos no vamos a estar con el rollo de que mira, grandes definiciones, no. Esto es así y ya. A veces no, pues no hay ese manejo de mucho vocabulario, de mucha información en las personas con el problema auditivo. Se necesita de un intérprete. Definitivamente, ellos lo dijeron, no tienen problema de comunicación. Se necesita de un intérprete que maneje lengua de señas y que también este intérprete sea sensible a esta parte de la sexualidad. Yo ya he tenido la experiencia de utilizar intérpretes y que yo estoy diciendo
y que no se está dando la información como yo lo digo. ¿Por qué? Porque a veces sí interviene el prejuicio o la idea del intérprete. Y sí tuve una ocasión en que dije, a ver, yo no estoy diciendo, yo manejo muy poco, pero sí como que me estaba dando cuenta de que no les estaba diciendo realmente lo que era. Entonces sí es como, a ver, vas a decir exactamente lo que sea. ¿Por qué? Pues porque como uno como sexólogos lo compartimos, ya tenemos un trabajo, una sensibilidad, bueno, nuestra postura es diferente. Y sí influye, a mí sí me ha pasado que sí influye que la interpretación no es la adecuada. Entonces sí tenemos que hasta eso coordinarnos con este intérprete para que realmente dé la información que queremos nosotros proporcionarle a los chicos. Se pierden de muchas cosas los chicos, sí. Un ejemplo que a mí se me hace, por ejemplo, las canciones. Una canción que a veces nosotros dedicamos en amor, en desamor. Sí. Hola, hola. Hay tantito, ¿no? Sí, Perdón, no... Alma pide entrada porque la sacó el Zoom. Perdón. Sí. ¿Sí? ¿Continuamos? Ustedes me dicen. Sí, ya la dejan entrar. Les decía, la música, que para nosotros puede ser así como guía, a veces nosotros soñamos con la música, dedicamos la música, nos desgarramos con la música en el desamor, pues ellos no, tampoco manejan todas esas situaciones. Entonces, sí hay una situación diferente de manejar la sexualidad. Ahorita hay una película que me pareció... ver en esa película el proceso de una persona que pierde la audición es de verdad entender, es la del sonido del metal, que ahorita estuvo en esto de entrega del Oscar, y de verdad ver cómo lo vive un adulto que ha adquirido todo y cómo pierde la audición, de verdad que sí, la película bien, bueno, si no excelente, me parece bien manejada en ese aspecto. Véanla, se las recomiendo. Otra discapacidad, bueno, pues podemos ver la de las personas con problema visual, en donde la necesidad de ellos es tocar, y lo ejemplifico con esta chica que está tocando estos modelos tridimensionales. ¿Cómo trabajaríamos también la sexualidad con ellos? ¿A quién debería de tocar esta chica para que sepa cómo es un pene, que hay diferentes tamaños de pechos, de cuerpos? Sabemos que en las personas con problema visual hay una desproporción del cuerpo en cuanto a ubicar cuando los ponemos a trabajar los órganos sexuales, porque no hay esa visión. Entonces, aquí yo les recomiendo también otra película que se llama A Primera Vista, y aquí es lo contrario, es un chico que nace ciego, que lo operan y que recobra por un momento la vista, y que no sabe él dirigirse, él no sabe, recuerdo que creo que está en una mesa y le dicen, pues a ver, dame la manzana, y él no sabe cuál es la manzana porque no hay esa relación concepto con la figura, y entonces cierra los ojos y empieza a tocar, y entonces ya la toca la manzana, esta es la manzana, pero tiene que cerrar los ojos. Entonces sí es un trabajo en el que no nada más es pues ya le damos el curso, sino va más allá de conocer este proceso y lo que viven las personas con discapacidad. En el área intelectual, el manejo de conceptos abstractos también, la diferencia, y que lo podemos ver, por ejemplo, en las personas con síndrome de Down, en el que, decimos es que son bien amorosos, es que pues a todo el mundo le dan besos, sí, pero que también eso también debe de tener un límite, porque si bien sabemos que en este aspecto, con las personas con discapacidad, el abuso sexual se dispara. Entonces, con los chicos también tenemos que manejar este autocuidado, estos límites de expresión de
emociones, de amor, y en el cual nosotros nos basamos a través de una técnica de círculos para ir limitando a ellos si les das beso, a estas personas que son la familia, les das abrazo, a las personas que no conocemos, pues nada más les dices adiós. Sí, también es todo un trabajo con cada una de las discapacidades, las tenemos que trabajar diferente, involucrarnos en el proceso de lo que es la discapacidad, para poder proporcionar la información pues lo más adecuado a que sea entendible para ellos. En el problema motor, en este caso es un trabajo con los chicos, pues la importancia de lo que les decía hace rato, desgenitalizar, quitarle la importancia a reducirnos hacia un pene, hacia una vagina, una penetración, e ir más allá. Y lo que nosotros manejamos mucho, ¿no? Recordar siempre que el órgano más grande que tenemos es la piel, el más importante es el cerebro, y que en base a todo eso es buscar otras alternativas. El trabajo con la intimidad, pues a veces se rebasa porque no hay intimidad, cuando la persona no puede realizar sus actividades diarias, pues ahora te baño yo y ahora te baño esto y te cambio el pañal, y entonces la desnudez se vuelve tan normal, las conductas privadas parece ser que ya no importa, porque cuando les estamos enseñando a los chicos es no me cierres la puerta, yo desde aquí te veo. Entonces sí hay todo un trabajo que tenemos que hacer con la familia también, para seguir con esta parte de respetar su intimidad también de ellas. ¿Sí? La siguiente. Creo que en ese sentido, Marta, que comentas de las familias, es muy importante porque definitivamente a veces puede haber una invasión o también una cuestión de infantilizarlos, ¿verdad? Es algo que se ve muy frecuentemente. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, aquí a veces lo que sucede es que le damos tanta importancia a esta parte de ganarle con las terapias de lenguaje, auditivas, motoras, todo lo que pueda hacer que el niño o que la persona tenga un mejor desarrollo, que le quitamos que son personas sexuadas, que le quitamos que son personas que tienen deseo, que sí se enamoran. Por eso también el nombre de mi ponencia, que es la diferencia en la sexualidad. Realmente habrá esta diferencia, porque pues yo veo que ellos se enamoran, yo veo que ellos quieren tener novio, y yo veo que quieren ser mamás, yo he platicado que quieren tener una familia, una pareja. Entonces digo yo, ¿realmente hay una diferencia? ¿O en qué podríamos radicar esta diferencia, no? Claro. Pero pues para no estar con esa idea de que ellos son asexuados, de que no tienen derecho a esta sexualidad, a desarrollar su sexualidad, pues también nos basamos en que ellos puedan ejercer esos derechos, en que ellos conozcan toda esta sustento jurídico, legal, que hace que ellos los reconozcamos como personas con discapacidad, pero con derechos, con las mismas oportunidades, no los creemos con situaciones de desventaja o de desigualdad. Y México sí cuenta con un sustento jurídico, normativo, como ahí lo mencionó, nacional, que retoma todos estos acuerdos internacionales que reconocen el derecho a la educación de las personas con discapacidad y a validar todos sus derechos. Y un documento que es un instrumento que es muy importante para hacer que estas personas ante la ley tengan este reconocimiento, pues es en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se puso en vigor el 3 de mayo del 2018. De verdad, a veces veo las fechas y digo, pues no llevamos mucho tiempo en esto, pero pues yo creo que todos los que estamos inmersos en discapacidad, pues seguimos desde nuestras trincheras, seguimos picando piedra, ¿no? Y esta convención hace un cambio porque toma en cuenta a los derechos
los derechos humanos de las personas y les da otro enfoque, que ahorita le vamos a ir explicando. ¿La que sigue? Bien, y vamos a ver que este cambio que da esta convención de los derechos tienen un carácter de tipo civil, político, social, económico, cultural, o sea, ya ve todo el contexto de las personas, ya no nada más es médico, ya no nada más educativo, sino que ya el contexto para las personas ya lo amplía. Y entonces es aquí donde trata de ver que las personas ejerzan estos derechos para tener una vida independiente y ser incluidos, para que estos tengan una movilidad más segura. Yo lo platicaba hace rato, alguna vez hice el recorrido en Reforma con mi sobrina que llevaba silla de ruedas, no, llevaba carreola. No, pues vamos a llevárnoslas en carreola para que la niña no camine. Fue pesadísimo, en carreola, en carreola. ¿Por qué? Porque teníamos que cargar la carreola, porque las calles no estaban con las rampas adecuadas, porque estaba las calles así todas mal hechas. Bueno, yo fue cuando dije, bueno, ¿y las personas en silla de ruedas cómo viven todo esto? Cuando vemos a veces personas en silla de ruedas que no transitan por las banquetas, por las aceras, sino por las calles, por donde pasan los autos. Entonces, vemos que no hay esta accesibilidad a la movilidad. La rehabilitación también, un nivel de vida adecuado, una participación política pública también, en donde ellos participen, porque finalmente ellos son los que viven la discapacidad. Esta vida, este derecho a esta vida cultural, a la recreación, al deporte, y que, bueno, yo creo que es asegurar que como cualquier persona sin discapacidad, pues tenemos acceso a todo eso. La que sigue. A ver, que no me... Debemos de garantizar a través de la convención, de garantizar su escolaridad, garantizar su incorporación laboral, debemos de garantizar que esta persona se vuelva productiva e independiente, pero no nada más con esa parte de que hay empresas de que incorporan a gente con discapacidad, no, de que tengan un trabajo digno, con un pago adecuado, que no, pues ahí como con algunas cosas, pues nada más les dan una cierta cantidad, no. Ya ahorita ya hay personas con carreras, pero darles la oportunidad que se reincorporen a este ámbito laboral, porque principalmente lo que se quiere es que exactamente tengan una vida independiente. La que sigue. Bien, también está esta convención, está el de promover, proteger, garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plenitud ante la ley. Yo por eso les mencionaba, sí hay todo un marco jurídico. Tenemos la Constitución Política de nuestro país, en los artículos que hablan sobre educación, el artículo 41 que habla específico de educación especial, tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, está el Programa de los Derechos Humanos con cierto número de estrategias y 8 artículos, o sea, sí hay todo esto en el papel, pero realmente ¿qué hay en cuanto a poder ya las personas con discapacidad puedan ir y venir y saber que hay tantas instituciones, que hay tantos apoyos, y pues vemos que realmente no, las clínicas de estos grandes instituciones que pueden resultar la Secretaría de Salud, la Secretaría de Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, pues que a veces no cuentan
con sexólogos que proporcionen esta información, no cuentan en planificación familiar, no cuentan con intérpretes para dar la información a las chicas o a los chicos que se acercan para obtener información de planificación y de todo esto, ¿verdad? La siguiente, ahorita vamos a ir viendo. Bien, derivado de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se elabora la Cartilla de los Derechos Sexuales y de los Derechos Reproductivos de las Personas con Discapacidad, en donde aquí ellos sean capaces de decidir con plena autonomía e independencia sobre su cuerpo y de la forma de expresar su sexualidad. Y vemos que estos derechos también tienen otro enfoque, y se van hacia un modelo social en donde todas las personas son iguales, independientemente de su condición humana, reconociéndole su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. Y el enfoque de los derechos humanos, en donde promueve un campo de acción en la toma de decisiones que inciden en distintos ámbitos de su vida. Lo que vengo insistiendo, una vida independiente, placentera, una vida con una sexualidad ajena a miedos, ajena a vergüenza, ajena a tabúes. Eso es lo que se pretende. Esta cartilla está en braille, no con el acceso que nosotros quisiéramos. Si vamos sin mujeres, la podemos obtener, pero no está así como que al público, como para repartirla. Pero sí está en braille. Insisto, todavía falta mucho que hacer. La siguiente. Los derechos sexuales es decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales. Vivir la sexualidad sin presiones, sin violencia, respetar la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación. La orientación sexual como todos, con donde se presenta, porque sí se presenta la homosexualidad, y aquí pues el problema es la familia definitivamente, ¿no? A veces nos dicen, pues yo prefiero con discapacidad a que sea gay o lesbiana, ¿verdad? Entonces a veces también esta falta de información en los padres pues es necesaria. Acceder a información sobre cómo cuidarse y disfrutar del cuerpo y de la intimidad con otras personas. Y romper con ese tabú que las personas con discapacidad se tienen que relacionar eróticamente, emocionalmente, sentimentalmente con las mismas personas que presentan discapacidad. Yo creo que es esta parte de tener estas oportunidades y permitirlo, ¿no? Y yo creo que también nosotros como personas sin discapacidad, pues también conocer y a veces no tenerle miedo a la discapacidad. Son derechos sexuales, pues, de todas las personas. La que sigue. Los derechos reproductivos. Es decidir en forma autónoma y sin discriminación si es el tener o no tener hijos, con quién tenerlos, cuántos tenerlos y con qué tiempo de espacio tenerlos, ¿no? A veces se le niega a las personas con discapacidad el tener hijos porque lo puede heredar, porque sí sea capaz de atenderlos. Entonces yo creo que es brindar toda esta información, preguntar. A veces todas estas decisiones las toma un tercero, a veces ni se pregunta, el esterilizar a las chicas, a los chicos. Entonces estamos transgrediendo sus derechos. Recibir la información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y el acceso gratuito al método elegido. La reproducción médicamente asistida garantiza el acceso integral a la atención y tratamientos médicos adecuados para cada situación. La atención de la salud respetuosa y de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto. Y asesorar sobre las opciones frente a embarazos no deseados. El aborto también que se puede presentar, ¿no? Y más cuando hay un abuso sexual. La que sigue. Y bueno, pues lo que yo les decía, esta oportunidad de relacionarnos, de interactuar con la discapacidad,
de poder desarrollar otras alternativas en esas relaciones sexuales, de desgenitalizar en cuanto a la erección, la penetración. Un trabajo con la pareja es importante, informar a la pareja de lo que es la discapacidad y la nueva condición de la pareja también es fundamental. El hacer partícipe a la pareja de que puede ser que ella ahora sea la que toma las riendas, la iniciativa, la actividad, y que tenemos que trabajarlo con la pareja también de una manera no violenta, de una manera gradual, para no pues lastimar sensibilidades, ¿verdad? Y hacer el cambio en toda esta actividad sexual. Las situaciones de temor al desempeño en cuanto a la persona con discapacidad o la pareja se ven frecuentemente, el miedo, la vergüenza, más cuando hay una situación de unos cuerpos diferentes a los que nos presentan o conocemos, ¿verdad? Cuando ya hay una situación de amputación, cuando hay una situación de parálisis, que ya sentimos que nuestro cuerpo no es atractivo. Aquí hay otra película también que se llama Amigos, de un hombre cuadripléjico, donde tiene un asistente de color y le enseña y lo hace vivir ciertas experiencias, pero también él se queda muy sorprendido cuando le comparte sus experiencias sexuales, ¿no? Y que llega a tener un orgasmo a través de la estimulación de las orejas. Entonces, pues esta insistencia, ¿no? De que no, de desgenitalizar, de buscar otras alternativas. Aquí como lo menciono, de erotizar la silla de ruedas, de erotizar el uso del condón, de tener de proporcionar una información. En cuanto a toma de medicamentos, hay medicamentos que inhiben el deseo sexual, que bajan la lubricación y que también esta es parte de la información que se debe de proporcionar. Cuando las personas, el uso de prótesis también, erotizarlas, el temor a quitarlas, cuando una persona presenta colostomía, pues que puede resultar desagradable, enseñarle a poderse alimentar, y que toda esta información pues también tiene que compartir la pareja, ¿no? El uso de aditamentos, cojines, almohadas, estas toallitas de temperatura o estos cojincitos de temperatura, un masaje relajante, no sé, se deben de presentar estas alternativas que pueden hacer que la relación sexual, lograr una salud sexual, una salud reproductiva, con todos sus cuidados, con todas las adaptaciones y con todos los ajustes que son posibles y que sí son posibles. Y que esto, al proporcionar la información a la persona, a la pareja, a la familia, pues tiene otros resultados, definitivamente. Y pues la que sigue, y que yo termino con esto, que dice que la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Y con esto termino. Muchas gracias. No sé si haya preguntas. Gracias, Marta. Sí, hay varias preguntas. Dice, primero aquí nos comenta, en una conversación con una doctora nos comentaba su preocupación por su hermana con discapacidad que tuviera un embarazo no planeado al interactuar con jóvenes en su plantel educativo y relacionarse sexualmente con alguno de ellos. ¿Cómo explicarles ya que ambos son personas con alguna discapacidad? No especifica qué discapacidad. Mira, yo creo que es proporcionar la información, ¿no? Desafortunadamente, pues sí, también las escuelas no cuentan con toda esta información. Yo recuerdo anteriormente cuando en la secretaría, que yo trabajé muchos años en la secretaría, bombardeamos de verdad a las escuelas con estos talleres de sexualidad para los chicos, para los adolescentes, y en donde proporcionábamos la información aún con discapacidad.
Desafortunadamente, pues ya se cerraron esas puertas, pero yo creo que sí es importante proporcionarle la información. Somos muy pocos especialistas en discapacidad y sexualidad en esta maestría, pero yo creo que sí tenemos que hacer estas redes de apoyo para podernos comunicarnos, y si alguno de los colegas se les presenta, pues podernos, si no recomendar, pedir la información, compartirla, porque la necesidad es mucha. La necesidad es mucha, el temor es grande de parte de las familias, pero definitivamente los chicos y las chicas necesitan estar informados. Entonces, no mencionas qué discapacidad sería, pero pues yo creo que sí buscar a las personas correctas para poder proporcionar esta información. Falta por hacer, Marta. Falta mucho por hacer. Falta mucho, sí, muchísimo que falta. Falta mucho, pues, más colegas en esta área. Falta mucho incorporar este servicio a todas estas instituciones de salud. A veces quisiéramos que se nos acercaran. Somos gente como que muy comprometida, como muchos de ustedes, a atender esta población que por años ha sido invisible, y si de la discapacidad ha sido invisible, pues de la sexualidad mucho más, mucho más. Y en estos momentos que estamos viviendo con nuestro gobierno, en donde se han visto desfavorecidas muchas cosas, pues yo creo que el trabajo va a resultar doblemente, ¿no? Porque sí, falta mucho por hacer. Es una población muy vulnerable, insisto, invisible y con mucha necesidad. Claro, vamos a leer algunas preguntas, pero se me quedó algo de lo que acabas de decir. Creo que esta educación de personas con discapacidad sería a todos los niños para que aprendan a respetar a los otros y aprender a un día te vendas los ojos a ver qué pasa, etcétera, ¿no? En AVE de México trabajaban un poco así, pero si los otros niños, adultos y la sociedad no integra que somos parte de, que son parte de, pues va a ser muy difícil. Y sí, pues no hay economía ahorita que esté soportando esto, ¿no? Exacto. Es difícil, como lo acabas de decir. Sí, sí, les digo, yo creo que tenemos que picar mucha piedra, porque falta mucho por hacer, falta mucho por aprender también, por aprender. El eslogan de CONFE, ¿no? Lo normal es un trato normal, y así lo quisiéramos, ¿no? Pero desafortunadamente no es así. A veces la gente le tiene miedo a la discapacidad, interactuar con ella. Entonces, y en esta parte de la sexualidad, pues sí se entiende, pero la información definitivamente yo creo que es el arma más fuerte para enfrentarnos a estos miedos, a la ignorancia, al temor, el compartirla entre nosotros, ¿no? A lo mejor ahorita muchos se están enterando que sí hay una maestría en discapacidad y sexualidad, que sí habemos pocos profesionales, pero con el deseo de compartir todo esto y en mejoras de atención a nuestra población. Claro. Marta, aquí te ponen, saludo la valentía de enfrentar este tema con un grupo vulnerable por discapacidad. Y te hace un comentario Sergio Hernández Montiel, dice, sin embargo, y a pesar del planteamiento de políticas públicas y de adhesión a tratados internacionales a nivel de calle, esto es, en las escuelas públicas y en las privadas, continúa privando un tratamiento humanista, descriptivo y apegado a la evidencia que salvaguarda el derecho de las personas a acceder a una educación de la sexualidad de calidad. Al menos desde mi experiencia de 35 años de mantener contacto con la diversidad funcional, las condiciones y sus respectivos cambios han sido mínimos. Además que pocos colegas sexólogas y sexólogos se animan a trabajar con esta población a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Así es.
Sí, sí, definitivamente. Mira, pero yo creo que sí, yo creo que todos nos hemos enfrentado a estas problemáticas de desigualdad, de a veces de las mismas autoridades, de la negación, pero tenemos que ir haciendo algo, tenemos que ir, insisto yo, picando piedra poco a poco y a lo mejor los pasitos que hemos dado son muy cortos, pero pues tenemos que irlo haciendo. También no, yo les decía, vean las fechas de cuando se aceptan la ley y la convención, y estamos hablando de 2011, de 2008, somos nuevos en esta situación, aún siendo que la necesidad es muy grande, pero tenemos que irlo haciendo, tenemos que irlo enfrentando y compartiendo. Yo creo que lo más importante es compartir, no quedarnos con nuestros saberes, ¿no? Yo les decía ahorita que estos conversatorios son tan importantes porque exactamente se multiplica la información. Es decir, es que yo escuché que había esto, que había lo otro, y entonces ya al tener el gusanito ahí de la inquietud de que sí hay algo, que sí hay personas con esa formación, que sí se puede brindar, que nosotros como especialistas nos enfrentamos porque yo les decía, no hay materiales, los materiales los tenemos que hacer nosotros y los tenemos que inventar y tenemos que, o sea, yo creo que como todos nos enfrentamos a lo que no hay. No hay información bibliográfica así extensa. También hay diferencias entre estas discapacidades. La que más bibliografía, la que más se ha trabajado es esta parte cuando los problemas son motores. Entonces, pero tenemos que ir haciendo algo definitivamente y luchar con esas autoridades y hacer que las personas conozcan sus derechos y los hagan valer. Eso yo creo que es lo importante. Proporcionar, yo insisto, nuestra arma es la información y multiplicarla. Muchas gracias, Marta. Aquí nos pregunta Andrea Costa, cuando las hijas presentan alguna discapacidad, los médicos y los maestros sugieren que las operen, ¿no? Exacto. Como radicalmente. Y si hay algunas alternativas viables, yo creo que las de todo mundo, de los anticonceptivos, pero tú nos dices alternativas varias para que cuando la discapacidad los limita en el cuidado y la crianza. Pues mira, yo creo que es como todo, ¿no? Yo creo que es como cualquier hijo. No necesariamente tiene que ser con discapacidad. Tenemos que enseñarlos a que se protejan, a que se cuiden, este autocuidado, desarrollarlo, pues es un trabajo titánico con una persona con discapacidad, con los niños con discapacidad. Si en un hijo sin discapacidad se lo repetimos 5 veces, pues con discapacidad lo vamos a repetir 30, pero sí se logra y sí podemos hacer que también ellos ejerzan esos derechos de respeto, pero a través del trabajo constante. Pero no violentar esos derechos, quitarles esa oportunidad o al menos no hacerlos partícipes de la información que puedan hacer y que ellos puedan decidir. No es lo mismo a, ven, te llevo al doctor, te operan y ni cuenta te das. O sea, no, es informarles y sucede esto, proporcionar la información como a cualquier persona. Y aquí comenta el maestro Paco Delfín un punto importante que dice, quiero decir que no consideramos a las personas con discapacidad como probables parejas. A ver, ¿cómo no entendí? O sea, que no los consideramos como probables parejas. Nosotros no consideramos a las personas. Nosotros a las personas sin discapacidad. Ajá, con sí. discapacidad. Pues yo creo que esa es una decisión ya muy personal, muy individual, el que exactamente pues no nos demos a lo mejor esa oportunidad de podernos relacionar con una persona con discapacidad, ¿no? A veces nada más los vemos a nivel educativo, a nivel médico, pero ¿por qué no empezamos? Es esta parte de poder convivir con la diferencia y permitirnos conocerlos,
permitirlos, pues esa relación, esa interacción que decíamos con sus contextos, ¿no? Pero yo creo que también es parte de nuestra decisión personal que yo me pueda involucrar con una persona con discapacidad. Y pues es como todo, vivir nuevas experiencias, vivir a lo mejor nuevos placeres. De verdad, yo les he de decir que he tenido testimonios de personas con discapacidad que la han adquirido y me han dicho que la relación sexual ha mejorado con su pareja casi al 100%, de verdad. Pues es que hay otras habilidades también, Claro, talento, claro. ¿verdad? Maestro Francisco, ¿quiere usted comentar algo? Sí, desde hace rato. Bueno, primero felicidades, Marta. Y nada más poner unas cosas ahí. Me parece que hay una tendencia generalizada a infantilizar a las personas con discapacidad. Así Y es. que también trabajé en educación especial cuando Salvador Valdés Cárdenas era el director. Y yo les insistía a las maestras que no eran sus niños, porque había niños de la edad de Sergio, de la mía, bueno, de la mía no, pero de la edad de Sergio, y eran sus niños. A mí me parece, es una opinión, que uno de los grupos más desprotegidos es el de las personas con discapacidad auditiva, porque son personas que no se notan. Estamos en una aglomeración y pueden decir, ese es un ciego porque lleva su bastón, es una persona lesionada medular porque va en silla o con andadera, pero la persona sorda no se nota. Sí. Y el material, aunque esté escrito, que podemos decir, pues lo pueden leer, no lo pueden leer. Nada más de manera sencilla les digo que no usan preposiciones y no usan artículos. Es otra la sintaxis que utilizan. Además, me parece que en la lengua de señas mexicanas faltan muchas señas sobre sexualidad. Y así es. lo que te dijo Claudia es que yo digo, pero es una perversión mía, no vemos a los ciegos, no vemos a los ciegos. Y lo que quiero decir es que los que nos sentimos normalitos no los consideramos dignos de ser pareja. Tenemos muy buenos discursos, lo que está cabrón es vivirlos. ¿Sí? Así es, Entonces, sí. por eso lo dije, pero 1000 felicidades por esto que nos has aportado, Marta. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sí, así es, definitivamente yo creo que lo que menciona de la lengua de señas es un idioma, es otra lengua, es un idioma, tiene una estructura gramatical tan diferente y hemos comprobado que la mayoría de los sordos, de las personas con sordera, perdón, no tienen el proceso de la lectoescritura adquirida. Y eso es lamentable, porque entonces estamos hablando de personas analfabetas. Entonces, como que el trabajo se vuelve más titánico. Pero así es. Y pues sí, sería muy bueno darnos esa oportunidad de interactuar, de relacionarnos con las personas con discapacidad. Y lo dijo muy bien, pareciera que no están a nuestro nivel, ¿no? Como para tener esa relación. Así es. Aquí, bueno, Sergio quiere hablar, pero hay comentarios también escritos de, por ejemplo, Elena, ¿qué crees de las políticas de educación inclusiva? ¿Han tenido algún avance particularmente para las personas con discapacidad? Pero otra vez no, como que se cortó un poquito las políticas. Ajá, a ver, Elena, que te abran el micrófono mejor, ¿no? A ver, Elena, no. Por favor, gracias, Sí. Elena. Buenas noches a todos, a Hola, todas. buenas noches. Marta, ¿tú crees que las políticas de educación inclusiva han beneficiado a la inclusión de las personas con discapacidad y con esto ayudar
en todos los ámbitos de la sexualidad para ellas, para ellos? Mira, lo que decía, lo que les comentaba al principio, híjole, en el papel se oye muy bien, pero ya la práctica es totalmente diferente. Es muy, muy diferente. Si nosotros trabajamos con las personas con discapacidad y hacemos mención de todas estas políticas que existen, de todos estos, porque de verdad yo revisando y actualizando vi tantos programas que se han desarrollado hacia favor de las personas con discapacidad, el programa de asistencia, el programa de hogar, el programa pero que las personas con discapacidad no las conocen, no conocen. Hay personas con discapacidad que no ejercen sus derechos y esto hace que los limiten y que exactamente pues no se sientan incluidos ni se ejerza la inclusión como tal. Este término de inclusión también ha venido así como que cambiando, porque antes era en las escuelas, pues a fuerza casi a fuerza los teníamos que tener, que atender y los insertaban, hasta que se fue modificando el término hasta llegar a la inclusión. Pero yo no creo que todavía estemos en ese nivel de inclusión y que los favorezcan. Y si Gracias. bien lo estábamos mencionando hace rato, tan solo el de nuestra parte, y así como dejarlo de tarea, ¿qué tan capaz sería yo de poderme relacionar a la mejor sentimental, eróticamente con una persona con discapacidad? ¿No? Fíjate, Marta, de eso que comentas ahorita y que fue la pregunta también el comentario del maestro Paco. Yo tuve un compañero en psicología que era parapléjico y la mayoría de mis compañeras lo buscaban porque decían que era maravilloso con su nariz, con sus soplidos, con las vibraciones que emitía y que les generaba mucho placer, por ejemplo, en la estimulación de su clítoris, ¿no? Y era un chico que era súper buscado precisamente por esos otros talentos, habilidades que se pueden desarrollar cuando nos cerramos a veces otras posibilidades, ¿no? Hay que abrirnos también esas posibilidades. Claro. Cuando ay, se me fue. Desgenitalizamos. Desgenitalizamos exactamente cuando las personas con discapacidad ya lo tienen aprendido, ya lo ejecutan, también es muy importante porque eso también les permite el tener lo que yo les decía al final, ¿no? Una salud sexual pues más placentera y que a veces no es el que las personas con discapacidad cumplan con esta respuesta sexual, ¿no? Y ahorita está en la etapa de esto y de esto. No, a lo mejor ni cumple todo el proceso, pero sí es una respuesta sexual placentera, que es lo importante. Y descubrir, como tú decías, en mujeres otras alternativas y otra práctica nueva, pues yo creo que eso hacía que sí, yo también he tenido esos testimonios le insisto, de que son mejores amantes, podríamos decir, ejecutando otras prácticas. Es por lo que insisto, darnos esa oportunidad, ¿no? Sí, Marta, gracias. Aquí Sergio tiene la mano levantada desde hace rato. Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todas y todos. Un poco tratar de ser breve en la parte histórica. Yo quería compartir que desde 1984 se editaron algunos documentos en lo que era la entonces Dirección General de Educación Especial y que tienen que ver con educación sexual en los entonces ECADES, en las escuelas de educación especial y en primaria y preescolar. En ese contexto, pues lo que era la Dirección General de Educación Especial era punta de lanza en esta materia y las compañeras y compañeros que trabajaban hacían interesantes propuestas. De hecho, quiero leerles rápidamente
uno de estos documentos, dice: frente a las manifestaciones sexuales de los alumnos en la escuela y en la casa, maestros y padres temen asumir su papel de educadores sexuales. No cuentan con la información necesaria para orientar adecuadamente a la sexualidad de sus alumnos o sus hijos. Eso lo escribieron en el 84. Es 2021 y tenemos la sensación de que seguimos más o menos como en el mismo tenor. Y en el 2019 hubo una convocatoria por parte de la Cámara de Diputados en donde se habló acerca de la diversidad sexual. Y en la diversidad sexual, aparte de las poblaciones LGBTTI, también se incluyó a las personas con discapacidad. Y ahí se presentó un trabajo en el que efectivamente, o sea, otra vez, pareciera ser que los avances han sido, digamos, terriblemente pesados. Mi idea, y concuerdo con Marta, me parece que tiene mucha experiencia en ese sentido, es que el trabajo tiene que ejecutarse a contrapelo. O sea, las instituciones responden de manera muy tardía para abordar los tratados, los compromisos, para acatar las distintas legislaciones. Y en ese contexto me parece que el ir a contrapelo implica también hacer un esfuerzo, las y los que tenemos la posibilidad de formarnos en el ámbito de la sexología, de difundir también este aspecto. Porque yo conozco muy poquitas compañeras, poquitas y poquitos compañeros, un puñado, que se dedica a trabajar con personas con diversidad funcional. Y efectivamente nos hacen falta muchísimos compañeros y compañeras que aborden este trabajo. Entonces, ya para finalizar mi comentario, me parece que si bien vamos a contrapelo, creo que es importante tratar de desarrollar también un trabajo que sea desde un cabildeo político. Desde el activismo social está bien, o sea, conozco a grupos de madres y padres de familia que a la falta de la respuesta institucional crearon sus sociedades civiles para trabajar y atender a sus hijos con discapacidad. Y de esas hay como muchas, y el activismo social está bien, es pertinente. Sin embargo, me parece que también es importante y necesario generar espacios de cabildo político para ir presionando institucionalmente a los distintos poderes para que se pueda, digamos, abrir con mayor prontitud este tema que sigue siendo muy necesario de trabajar. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Así es. Así es. Yo insisto, el que nosotros vayamos con nuestra arma, que es la información, con las personas con discapacidad y decirles, tienes derecho a esto, y existe tal documento, y hacer este ruido político como lo mencionas, yo creo que es importantísimo, ¿no? Yo apenas conocí un chico con esta enfermedad de huesos de cristal y decía eso: yo soy gay. ¿Y por qué no hay un día de orgullo gay para discapacidad? Y sí es cierto, ¿no? O sea, también la gente cuando empieza a involucrarse en todo esto, en que puede participar, en que puede hablar, en que también se motiva y también puede mover muchas cosas. Pero yo creo que insisto, estas redes de apoyo son importantísimas. Compartir información es importantísimo. Porque si no, como que cada quien jalamos para diferente lado, pero yo creo que hay que hacer equipo y proporcionarte esta información, ¿no? Y dar a conocer a las personas todo de lo que ellos son portadores como de derechos, de igualdad, de oportunidades. Y yo creo que también pueden hacer mucho. Sí, Marta, tienes toda la razón. Muchas gracias. Bueno, desde Norma también, ahorita le damos la palabra a nuestra presidenta del colegio. Por ejemplo, en CONAPRED, donde yo trabajé, hay directorios, libros, textos, videos, material muy interesante, pero hace falta difundirlo más. Y lo más difícil es los acuerdos internacionales. Los grupos que trabajaron en CONAPRED, donde yo trabajé hace muchos años, pasa un cambio de gobierno y ¡pac!, se cae. Así es. No hay seguimiento como en Europa de estos tratados, de los acuerdos internacionales tan importantes. Yo aprendí muchísimas cosas en CONAPRED, hicimos muchas cosas, pero
desaparecen y vuelve a empezar otra vez como de cero. Estos son los cambios políticos, pero lo más difícil y que manejaba pues, Elena es los acuerdos, los políticos, los escritos, ahí están, pero llevarlos a cabo, no hay presupuesto, no hay forma, no hay quien lo haga, más que un grupo pequeño de gente que trabaja para esto. Y admiro yo mucho a las personas que dedican su tiempo, su trabajo para las personas con discapacidad, ¿no? Esta norma, y ¿con qué quieres cerrar, Marta? Pero falta Norma, que tiene la manita levantada. Sí, Norma, a ver. Norma. Con Norma cerramos. Gracias, Norma. No, tú cierras. Muchas gracias por darme la palabra, compañeras. Pues coincido con los y las colegas que antes han estado participando y me parece que tenemos grandes retos, pero yo resaltaría dos especialmente que tenemos las y los profesionales en materia de sexología y especialmente como integrantes del colegio. Es, por un lado, la actualización, porque lo han estado mencionando quienes se han dedicado más a esta especialidad, quienes tienen experiencia, lo ha mencionado Sergio, lo ha mencionado, por supuesto, el día de hoy Marta Elvira, otras compañeras. Paco ha mencionado este asunto de todo el problema que hay y la falta de datos de investigación sobre personas con discapacidad auditiva, solo por mencionar algunas que ustedes han mencionado. Entonces, pues yo creo, como dicen, el buen juez por su casa empieza, ¿no? Tendríamos que entre nosotras como integrantes del colegio actualizarnos, tener como los mínimos, ya lo han dicho ustedes, pues tenemos que estar realmente empapadas en estos temas que son básicos y pues seguirnos actualizando yendo de la mano con quienes están trabajando más en esto, como son las personas que antes tomaron la palabra. Eso por un lado, y por otro lado retomo también esto que dice Sergio, esta importancia de influir también, de incidir desde lo político, que no se dé marcha atrás a lo que se logra, y eso no es activismo, bueno, de alguna manera es en parte y podemos hacer alianza con los grupos, como mencionó Sergio, de padres y madres, de personas con diferentes discapacidades o de la diversidad funcional, pero tendríamos que empezar nosotras a articularnos cada vez mejor y que desde una comisión de esta parte de incidir en lo político, en donde se tenga que hacer, pues que lo hagamos, ¿no? O sea, creo que esos son los grandes retos y yo creo que esto que estamos haciendo, gracias nuevamente a las compañeras que cada mes están haciendo esto posible, este esfuerzo. También aprovecho para agradecer a la presidenta de FEMES y también integrante del colegio, Ana María Delgado, que el colegio como parte de FEMES pues nos facilita el uso del Zoom. Eso por un lado, esto habla de las sinergias importantes que en este país hemos venido haciendo desde hace muchos años, pero bueno, hay que seguir insistiendo y seguir adelante. Sí, sí hay muchos retos, pero ya estamos, yo creo que estamos convencidas y aquí estamos a pesar de la pandemia y muchas gracias nuevamente, muchas gracias por hacer posible esto. También quiero agradecer a Max que colabora en Procer y que nos ha estado apoyando y nos va a seguir apoyando cada mes. A Alma, insisto, Alma y Claudia, gracias que conducen, y las demás compañeras y por supuesto a cada una de las invitadas e invitados que han venido pasando aquí, que han venido participando
Y bueno, pues muchas gracias y me encanta que cada vez más estemos así como echándole más ganas. Gracias, compañeras. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Marta. Pues que descansen y nos vemos en un mes con otro tema. El 2 de junio estaremos presentes a las 8 de la noche. Ya les estaremos enviando información de la temática y de quién va a estar presente con el tema. Muchas gracias, Marta Elvira, por tu participación, Gracias. por tu compartir. Gracias, Alma, por estar siempre presente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alma, por este espacio y por parte del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, pues les agradecemos mucho su presencia. Alma. No puede desactivar su micro. Alma Aldana. Ya. Gracias, Marta. Gracias, Norma. Es un espacio muy, muy importante y se hace llegar a mucha gente. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y pues ahí se los dejo de tarea para que se acuerden de esa población que tenemos por ahí. Claro que sí. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense mucho.